Hola a todo el mundo, estamos aquí con el podcast de Share Your Green Design. Tenemos hoy a Ana Claudia Rosbach. ¿Dije el nombre bien? Sí, está bien, no importa. Ok. Vamos a hablar hoy de diferentes temas, el background y el perfil y la carrera de Ana, cómo regenerar espacios urbanos y cómo incluir las comunidades de bajo ingreso en ese tipo de planificación. Con mires específicamente a América Latina y también a países africanos, para contextualizar este tipo de información que está generándose globalmente. Todo el mundo está hablando de créditos y de biodiversity credits y cosas así. Queremos entonces poner eso en el contexto nuestro. Y con eso, Ana, bienvenida, deleitada de tenerte, y por favor describe cómo llegaste a este punto en tu carrera. Olá, Cecília, um gusto estar contigo e falando aqui em espanhol para uma audiência latino-americana, muito contenta. Bueno, yo soy economista de formación y bueno, empecé a trabajar muy temprano como profesional, consultora internacional, etcétera. Pero en un punto de mi carrera y hace más o menos unos 20 años atrás, hice un cambio bien radical, ¿no? Y recibí una invitación para trabajar en el municipio de São Paulo, entonces como que cambié totalmente de carrera y siempre quisiera haber trabajado a servicio de mi país, Brasil en el caso, ¿no? Y a servicio de las poblaciones que más necesitan, pero no entendía cómo hacerlo. Y cuando recibí esta invitación de la Municipalidad de São Paulo para trabajar en la Secretaría de Vivienda, y yo estaba en este momento también trabajando en mi disertación de maestría, yo percibí que vivienda era un camino perfecto para una economista tener una actuación social en el mundo, porque se juntan las cosas ahí. Y, Uno necesita comprender las finanzas, la economía, etcétera, pero tiene un aspecto social muy fuerte. y nos puedes dar en cuestión de décadas más o menos, porque como las ideas cambian a través del tiempo. eh, ¿Qué época estamos ahí en cuando estabas haciendo Estamos en ese cambio? principios de los 2000. Okay. Estamos en principios de los 2000 en este momento. Pero de 2000 hasta acá son 20 años, entonces 20 años Sí. donde yo trabajé en el tema vivienda, pero muy fuertemente con el tema de los asentamientos precarios, tanto en el municipio de São Paulo. Yo fui la fundadora de una ONG filiada a Slum Dwellers International, que es una red internacional de organizaciones sociales que apoyan la organización comunitaria de pobladores de asentamientos precarios. Con ellos yo viajé por todo el mundo del sur global, África, Asia, conociendo otras comunidades, ¿no? Otras situaciones, otros contextos donde existe la prevalencia de los asentamientos precarios. También fui asesora del Ministerio de las Ciudades en Brasil por más de 10 años, especialista del Banco Mundial. O sea, a partir del trabajo inicial en el municipio, ya salí por una carrera bien diversa y bien paralela. Al mismo tiempo que yo asesoraba el Ministerio de las Ciudades, también empezaba la ONG, viajaba por el mundo, trabajé para el banco también en otros países afuera de Brasil. Y bueno, y después trabajé dirigiendo el programa de Cities Alliance en América Latina por 8 años y ahora estoy hace 6 meses trabajando en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, lo que es súper interesante porque mi conclusión principal, y podemos hablar más sobre esto, eh, es que uno de los grandes desafíos que tenemos, de los grandes problemas que tenemos para ampliar el acceso a la vivienda es la tierra, es el suelo. Mm, Obviamente la mm, desigualdad, ¿no, Cecilia? Porque sí, sí. mientras no superamos este desafío de la desigualdad Sí. absurda
de ingresos que tenemos en el mundo. Obviamente, muchos van a ser excluidos de muchos sistemas, inclusive el sistema de vivienda. Pero de nuestra parte, que podemos nosotros, que trabajamos en la área urbana, hacer? El trabajar el suelo, o sea, ampliar el acceso al suelo, reducir los costos del suelo, que esto es el regularizar el suelo ocupado. Esto para mí es el gran desafío. Entonces, estoy contenta que en este momento de mi carrera estoy trabajando para un instituto que está dedicado al suelo como un elemento o un aspecto estratégico central, ¿no? Para promover el desarrollo. No, y es importante como cuando estaba preguntándote qué época, porque cuando uno, también como tú has estado en este ámbito desde el 92, 94, y al principio era tratar de igualizar los ingresos y después se puso cómo poner la gente en una situación estable casera, porque no puedes trabajar bien si no tienes un ámbito estable para vivienda. Ahí se cambió el diálogo para los 2000 a lo de la infraestructura y mejorar, y aunque haya diferencias en ingresos, no debe haber gran diferencia en calidad de vivienda, acceso a transportación pública, acceso a educación, y esas ideas se generaron mundialmente y al ahora, como década y media después, nos dimos cuenta que el costo, especialmente en zonas urbanas del suelo, es un impedimento, ¿no? No solo es traer las utilidades y la infraestructura y construir, sino el costo del suelo, especialmente en ciudades como Brasil, aquí en Nairobi, donde todo el mundo quiere estar, se vuelve solo los edificios multimillonarios para los billonarios son los que generan ingresos. Y volver al tema también de el suelo, porque también muchas, esto de, al atraer gente de las zonas rurales a urbanas, el modo de vida es diferente. La producción de comida, espacios para poder generar tu propia comida, regenerar, que si no hay, eh, ¿cómo es que se dice? Viviendas, casas con patios bien grandes, entonces hay que modificar dónde se va a poner la naturaleza que existía antes, ¿no? Y tienes mucha experiencia en cómo estar mezclando todos esos temas, porque mucho de lo que tenemos primero es la resistencia a que, pero si quieres para la gente que son de bajos ingresos, eso es demasiado costo y yo no estoy generando dinero porque tengo que maximizar las viviendas y no el terreno que se deja para otros ámbitos naturales y estéticos y cosas así, ¿no? Y es una discusión súper actual, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos, hay discusiones importantes sobre la disponibilidad de agua, que abastece, creo que 3 o 4 estados por el río Colorado, y la discusión es para quién va la agua, ¿no? ¿Quién tiene prioridad? Los nuevos desarrollos urbanos de clases medias o la agricultura que va a generar los alimentos para toda la sociedad. Entonces, es una discusión súper actual y tú tienes razón. Yo creo que dos factores importantes para llamar la atención para este tema de la precariedad de la vivienda. Yo creo que uno es el proceso de urbanización en América Latina, ¿no? Que llega realmente en los 90 en un momento, un ápice, ¿no? Un topo. Hoy ya estabilizamos el proceso de transición de manera general, ¿no? Centroamérica, hay otros países que aún están en este proceso, pero en general ya estamos estabilizados, estamos con 80% en la región viviendo en las ciudades. Entonces,
En los 90, este proceso llega a un topo, ¿no? Es un topo crítico y empiezan a llamar la atención la situación en las ciudades, principalmente en las áreas metropolitanas. Sí. Entonces, creo que ahí en este momento la situación se torna un poco, se cambia visible, bien crítica, ¿no? Y también en América Latina, desafortunadamente, no es el mismo caso en todos los países, pero en América Latina, desafortunadamente, hay una intersección fuerte entre las ocupaciones informales y las situaciones de violencia, Ujú. porque se tratan de territorios marginalizados de la política pública, ¿no? Entonces, se establecieron situaciones muy complejas de violencia, de milícias, de gangs en esa situación. Entonces, se generan, se visibilizam desafios importantes para a sociedade, não? E aí, muito egoisticamente, não, a sociedade e a classe média mirando o tema que está afetando toda a cidade, não a situação das pessoas que estão em precariedade, mas como esta situação, a violência, afeta a toda a sociedade. Então, creio que aí há como que uma chamada de alarma para a sociedade, ¿no? Sobre esta situação compleja de las ciudades por el tema de la urbanización. Y desde el punto de vista global, en 76, con la conferencia APTA 3 en Vancouver, después 96 en Estambul, hay dos momentos importantes, Cecilia, donde se pasan a discutir las ciudades y los asentamientos humanos, ¿no? E aí se chama a Conferência de los Assentamentos Humanos, não se cria uma agenda de assentamentos humanos, porque aún não se queria falar, cidade, cidade, não há pessoas que vivem em áreas rurais, então vamos falar, um medo de falar de cidades, Sí. vamos falar de assentamentos humanos, não? E surge a vivienda como um Y la desafio cultura, central, como um la desafio importante. exacto, sí, la cultura que va E emergiendo, aí, porque como dice, los grupos que, si creces toda la vida en una zona, vecindario que es toda violencia, no tienes otra conceptualización de que el mundo pueda ser diferente, ¿no? exatamente. E a sociedade como que basicamente já mete um estigma nessas comunidades. Não? Todo que vem de aí é criminal. Exacto. Então, uma situação bem difícil. Aí, em princípio de los 2000, as negociações sobre los objetivos del milenio, ¿no? Los Millennium Sí, Development Goals. Yo no me acuerdo cómo se llama eso en español, ya sí, me olvidé. sí. Pero esa negociación fue importante porque el tema de las favelas, de los asentamientos precarios, de los slums, se metió sobre la mesa. Não estava como um objetivo específico, como hoje temos os ODS 11, que tem um subobjetivo enfocado em assentamentos informais, pero bajo al objetivo de água, se não estou equivocada, havia aí um tema, uma discussão sobre assentamentos precários, se criou uma força-tarefa global para tratar del tema. E mi jefe en el municipio de São Paulo, el secretario en este momento, Paulo Teixeira, foi invitado a ser miembro desta força-tarefa. Entonces, yo estuve en contacto directo con estas personas que trabajan en varias partes del mundo y tenían ahí alguna concepción. Se generó una publicación que creo que fue una de las primeras a nivel global sobre el tema y que fue muy relevante como un parámetro para orientar aí a conceptualização do tema, a agenda em vários países. E Y la complejidad de Brasil, porque todo el mundo dice para Brasil, pero culturalmente hay una gran diversidad de grupos dentro de Brasil, ¿no? En culturas indígenas. Y eso también influye en los espacios urbanos y cómo se generan, ¿no? sí, culturas indígenas, culturas quilombolas. En Brasil tenemos los quilombolas, que son las comunidades de los ex-esclavos, ¿no?
Incluso, súper interesante, nada que ver con nuestra conversación, pero ayer estaba leyendo que los espacios verdes, las florestas manejadas en Brasil, hay estudios manejadas por indígenas, por comunidades indígenas y quilombolas, son las florestas que están realmente absorbiendo carbono de la atmósfera. Las otras que no son, están promoviendo emisiones. Entonces, un aspecto de esta diversidad cultural que realmente en nuestro pasado no hicimos el provecho, ¿no? De esto, de fortalecer, incluso lo que tú estabas hablando al principio, los vínculos entre essas comunidades, los vínculos entre las áreas rurales, la población que vive en áreas rurales, con las ciudades. Eso nunca fue muy trabajado, ¿no? Había una perspectiva fuerte, y aún hay en muchos países, de que las poblaciones rurales deben quedarse ahí y que el derecho a la Sí, ciudad es exclusivo de los pobladores de sí, la ciudad, y no es así, porque sabemos que es en las ciudades que está todo, ¿no? Que exacto. están los servicios de alta Y que no calidad, de hay, educación, de salud. no hay las ciudades donde todo el mundo tiene sofisticado y profesionalismo y dinero y las zonas rurales. Sin embargo, hay gente en zonas rurales que tienen más que gente en zonas urbanas, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero el acceso a las oportunidades culturales, de educación, de salud, de todo, está en las ciudades, ¿no? Sí. Entonces, no es un tema de sacar todos y meter en las ciudades. Es un tema de comprender esta dinámica de la urbanización, estar preparado para esta dinámica y fortalecer los vínculos para que las poblaciones que viven en áreas rurales también tengan acceso a lo que la ciudad puede ofrecer, tengan derecho a esto, de alguna manera, Aquí, fortaleciendo las conexiones. sí. Aquí en Kenia dicen, hay los que tienen medios, ¿no? Dicen que quieren solar, quieren internet, porque ya tienen su casa, que comparado con lo que uno tiene en la ciudad, terreno y todo es lujo. Entonces dicen, lo único que yo necesito para estar como en la capital de Nairobi es solar y internet y ya, ya estoy. No quiero, no quiero el tránsito, no quiero el crimen, no quiero todo eso. Sí, yo quiero trabajadores domésticos en mi casa, pero no quiero verlos en la mañana. Exacto. Una amiga, una profesora de Brasil muy conocida, Herminia Maricato, muy querida, siempre hablaba eso. Nosotros queremos los trabajadores que limpian las calles, que limpian nuestras casas, pero queremos que el día siguiente, así como que desaparezcan, Sí, que estén ahí invisibles haciendo todo y exacto, después desaparezcan exacto. Y no proveer, no en el pensar aire. conceptual, desde el punto de vista ahora, tu destrezas económicas, no pensar que si yo quiero esos trabajadores en mi casa y los quiero porque también si tienes trabajadores no quieres que digan, tardo 2 horas en llegar a tu casa cuando me necesitas, los quieres cerca de tu casa, pero nadie provee cuando se construye mi casa qué porcentaje se va a costear para construir una vivienda habitable para las personas que yo quiera emplear para trabajar para mí, ¿no? Eso que lo resuelva el gobierno, como dicen. Claro que sí. Las formaciones de los asentamientos precarios en Brasil son totalmente consecuencia de esto, ¿no? Personas migrando de áreas deprivadas de oportunidades económicas, muchos de la parte norte del país, como el propio presidente Lula, ¿no? Hoy el presidente de Brasil migró, fue un migrante que salió de la parte norte y vivió en asentamientos precarios, buscando trabajo. Se trabajo en la industria, muchos llegaron a São Paulo para trabajar en la industria, muchos llegaron paradoxamente en las grandes metrópoles para construir las viviendas para las clases medias, porque havia um flujo financeiro muito importante para as classes médias e a construção civil em los 70 passa por um boom e quem constrói?
estas personas que vienen, pobres. ¿Alguien pensó dónde estas personas iban a vivir? Nadie. Entonces se empezaron a formar y expandir los asentamientos precarios. Entonces todo esto ocurre a servicio de la sociedad, pero nosotros Sí. no vemos esto. Y son invisibles, Cecilia, porque mira los números. Se dice que en el mundo hay 1 billón de personas viviendo en asentamientos precarios. 3 billones de personas trabajando de manera informal. Esos son los grandes números. En América Latina se habla de 120 millones de personas, pero la realidad es que este número no está claro. Ujú, Y este número puede significar 30% de la población de una ciudad o hasta la ujú, mitad de la población de una ciudad. Y si sí. vamos para otras regiones, en Asia, mismo en África, puede representar más que la mitad de la población de Aquí, una ciudad. aquí en algunas partes es el 80%, ¿no? ochenta por Dependiendo de... ciento Sí. Y Es un entonces montón. Entonces, viene con los problemas de, eh, por ejemplo, al trabajar informalmente, normalmente también no es una cultura que están acostumbrados a bregar con los medios bancarios. Sí tienen, por ejemplo, en cuestión de eh, ganar ingresos, tú y yo pensamos sueldo mensual, ¿no? Y trabajamos en eso. Ellos piensan diurno o medio día o de día y lo que necesito para ganar y pagar las cuentas de ese día. Mañana otro. Entonces, es unas filosofías bien diferentes sobre cómo planificar cuando uno empieza a hacer esto de planificación inclusiva y empieza a decir, vamos a organizarnos para, por ejemplo, qué es los gastos que va a haber para traer infraestructura de un luz o cosas así, o agua. Nosotros tratando de ponerlo a nivel mensual y ellos tienen otra forma de organizar que termina siendo igual de efectivo, pero uno tiene que aprender cómo escuchar esas nóminas, ¿no? sí, no, toda la razón, o sea, es toda una situación de informalidad, ¿no? En América Latina se dice que, bueno, mitad básicamente de la población está trabajando de manera informal. Creo que esos números se expanden también en muchos países, ¿no? Que están enfrentando crisis económicas y situaciones de desempleo principalmente después de la pandemia, ¿no? Que las cosas no se ajustaron aún en muchas partes, pero la verdad es que en relación a las ocupaciones informales de tierra, de suelo, no tenemos los números. Hay un estudio del BID bien reciente que mira cómo están los institutos de estadística colectando la información sobre la ocupación informal del suelo y no tenemos una metodología homogénea. Muchos no están preparados para colectar esa información, porque aún en muchas partes estas ocupaciones, por varios motivos, ¿no? Es difícil entrar, es difícil hacer la colecta, hay que hacer en alianza con organizaciones sociales o con gobiernos locales, es difícil definir los perímetros, caracterizar, conceptualizar, en muchas partes no hay reconocimiento legal. En Brasil se reconoce desde la Constitución la función social del suelo y de la propiedad. Entonces, desde 88, desde la Constitución, hay un derecho muy claro que fue regulamentado y reconocido culturalmente en estos 40 años casi, ¿no? 30 y pocos años, pero reconoce el derecho de personas que viven hasta 5 años en un terreno urbano de hasta 250 metros cuadrados de quedarse ahí. Eso está en la Constitución. Entonces, yo vivo en una área, yo ocupo, no tengo el título formal, 5 años, nadie dice, esta es mi área, yo puedo quedarme ahí. Esto abre una, un universo de posibilidades para estas personas. Porque a partir de este derecho constitucional y de la regulamentación de este derecho a través del Estatuto de las Ciudades, una ley
de 2001, que oferece a los municipios los instrumentos para trabajar esto, para efetivar este derecho, a partir de ahí se abre muitas possibilidades em termos de integrar esses assentamentos, legitimizar sua existência, melhorar a infraestrutura, fazer inversões públicas e privadas, porque em muitos assentamentos que receberam programas de melhoras de infraestrutura, de melhora da vivienda, reemplazo de vivienda em situações de risco, em situações muito precárias, houve inversão privada e muita inversão privada. De redes, de comerciales, bancárias, de serviços que se instalaram nesses espaços, nesses territórios, não? A partir de uma melhora da infraestrutura, de uma melhora das condições de segurança e desenvolveram seus negócios. Então, claramente, e não há muitos estudos, lamentavelmente, sobre isso, Cecília, no caso de Brasil, é um programa muito grande de melhora de assentamentos precários que se implementou entre el 2007 e 2014, visivelmente resultou em melhoras de condições de vida para as pessoas, de conexão com a cidade, de ter o transporte chegando, a mobilidade, pero também para o setor privado, uma grande oportunidade, um novo nicho de desenvolvimento de negócios. Y eso es Pero esa es una importante en el historia caso de invisible. Brasil. No, pero es crítico porque casi todos los países cuando se viene a decir viviendas para personas marginalizadas piensan que es una función del gobierno. Y entonces, como tú dices, al crear los instrumentos legales que permitieran bajar el riesgo, ¿no? Porque ninguna entidad privada va a invertir. Si hay riesgo, yo pongo este dinero y entonces cambia el ownership, como dice, quién es dueño de esa propiedad, quién es dueño de ese espacio. Y entonces, ¿con quién va mi inversión? Que se va a desaparecer. Al legitimizar eso, entonces ahora el sector privado puede decir, si yo pongo mi dinero aquí, pues puedo planificar dentro de 10 años, 20 años, yo espero este tipo de retorno en mis inversiones y se empieza a estabilizar unas cosas y eso es un modelo, aquí en Share Green Design es todo sobre compartir los modelos, eso es un modelo que yo creo que es muy importante para que vayan reconociendo lo que has delineado, que fueron pasos, pero críticamente eran los pasos para legitimizar la propiedad y el derecho de la gente que vive en zonas informales para entonces que se pudiera integrar con el sistema privado y el sistema bancario, ¿no? Sí, y quería llamar la atención para el rol de la sociedad civil organizada en este proceso, específicamente de Brasil, Cecilia. La ley de 2001, el Estatuto de las Ciudades, ¿no? Que yo comentaba, que regulamenta la Constitución, fue totalmente una propuesta de bajo arriba, una propuesta de movimentos sociales organizados al Congreso, no fue una propuesta de ley presentada por el Ejecutivo. Outras leis urbanas na América Latina e mais recentes, como, bueno, a lei 388 de Colômbia, que é mais antiga que o Estatuto de las Ciudades também, mais recente a lei de Equador, la Lotus, que reconoce o direito à la ciudad, as reformas da lei de assentamentos precários, de assentamentos humanos em México, lei de reconocimiento de derecho dominial en los asentamientos en Argentina. Esta fue, ejemplo del Estatuto de la Ciudad, esta fue en realidad propuesta, resultado de una nación popular muy fuerte, pero muchas otras son presentadas por el Ejecutivo. Entonces, primero el marco legal es como que resultado de una lucha, ¿no? De un proceso, de una trayectoria política importante. Contiene elementos técnicos fundamentales para viabilizar estos derechos, la efectividad de estos derechos, pero fue un resultado de movimentación popular. Después, a partir de esta ley,
surge a partir de 2005, una actuación muy fuerte del Ministerio de la Ciudad, surge un movimiento importante de actualización de planes maestros, planes, nosotros llamamos planes directores, pero son los planes que orientan el desarrollo urbano en Brasil. Y estos planes ya pasan a incorporar instrumentos y elementos de reconocer esos asentamientos y planificar el desarrollo urbano a partir de ellos, porque antes ellos no estaban en el mapa. Y muchos países no están en el mapa. Aún ni siquiera están en el mapa. Entonces, a partir de este proceso de renovación de la planificación urbana que se da en principio de los 2000 con el Ministerio de la Ciudad, con la institucionalización de una política urbana que reconoce esos asentamientos como parte integral de la política, ahí los municipios también pasan a planificar ya con más sentido para actuar en esos asentamientos, ya reservar áreas de interés social para vivienda social, etc. Entonces, este proceso se da. Quando chegam as inversões, quando chega o programa de inversão que eu estava comentando, já muitos municípios haviam reconhecido esses assentamentos, haviam demarcado esses assentamentos. Então, isso facilitou a coleta e o câmbio da metodologia do censo. O sea, hoy tenemos una idea mucho más clara del número de asentamientos, del número de hogares y la situación, ¿no? Y por otro lado, también una situación institucional, nacional, local, desde la planificación, que viabiliza una acción más concreta en estos territorios. No, está perfecto. Creo que, bueno, vamos a tener que parar por hoy, pero creo que es un tema que vamos a tener que seguir hablando y seguir destilando, ¿no? Las diferentes etapas y no solo las etapas, sino las convergencias, como estás describiendo, de distintas miembros de planificación, vamos a decirlo así, grupos que planifican y cómo fueron afectando el proceso y alterando el proceso, porque esto no fue que alguien dijo, queremos hacer esto y se hace eso, es más bien como un de esos fluidos de que empieza algo y hay reacción y adaptación y otra vez reacción y ahí empezamos a cambiar el plan mientras estamos ejecutando el plan a la vez, ¿no? Así que sigue. Totalmente, Cecília. É um processo, são processos. E o que temos que entender, e creio que compartilhar, não é a cara final. Ou seja, a cara que quedou no assentamento, a foto, está bem, compartimos e todo isso. Isso é fácil de compartilhar. Podemos aqui meter em Share Your Green Design, um montão de fotos lindas de câmbios, etc. Pero, ou no de câmbios, pero yo creo que tenemos que encontrar los espacios y este podcast está siendo maravilloso para esto, para compartir los procesos, porque a partir de entender las complejidades de procesos que son técnico-políticos, es que los actores de sus diversos puntos de vista, de sus diversos espacios, sea social, sea acadêmico, sea privado, sea governo local, nacional, podem compreender o panorama general da transformação sistêmica que necessitamos, porque são transformações sistêmicas, ¿no? De acesso a suelo, com o suelo central e suelo é estrutural, e é muito difícil cambiar de uma maneira não sistêmica. E entender essa complexidade para poder entender desde seu rol, desde seu espaço, como actuar para promover esse cambio sistêmico. Pero creio que vamos necessitar de um outro podcast. El mínimo, sí. Cecília. Bueno, un placer, Ana Claudia. Y definitivamente vamos a seguir hablando en varios podcasts. Creo que para el siguiente vamos a coger un tema o una iniciativa y delinear eso con más detalle y al final se vuelve a ensamblar todo para
por tener una idea más íntegra de cómo fue el proceso, como dice. Me parece muy bien. Muchas gracias por la invitación, Share Your Green Design. Y Cecilia, a ti, siempre una delicia conversar contigo. Espero que un día podamos conversar con un café, de verdad, en persona. Sí, 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 definitivamente, definitiva. Pues muchísimas gracias a todos y gracias por escuchar nuestro podcast. Seguiremos y tendrán el itinerario de las siguientes discusiones y cualquier pregunta siempre pueden mandar las preguntas por email o por el chat y se le pasa a Ana para que ella conteste y nos da ideas para lo que quieren escuchar en el próximo podcast. Gracias a todo el mundo.